La agricultura urbana es, según definición de la FAO, es la forma que tenemos de cultivar nuestros propios alimentos en las ciudades. La agricultura urbana es la forma que tenemos de cultivar nuestros alimentos en las ciudades. En el entorno urbano, cada vez más agresivo, cada vez más lleno de concreto, los hombres nos estamos alejando de nuestros orígenes, que es la naturaleza, y realmente, si lo miramos bien, la agricultura fue el origen de la civilización, la forma como los hombres se fueron sedentarizando y dieron origen a las ciudades. En las ciudades ya no tenemos mucho espacio, muchos jardines, y debemos recurrir a nuevas estrategias y a nuevas formas para poder cultivar lo nuestro. Usamos contenedores de distintas formas, básicamente cualquiera puede ser viable. Lo que es importante es que todos tengan drenaje, no nos olvidemos de eso. Los huecos son muy importantes porque las plantas que usamos no les gusta tener los pies húmedos. ¿Cuáles son los materiales de los que debemos disponer para hacer agricultura urbana? Los materiales es un contenedor, asumimos que no tenemos tierra, lo hacemos en contenedores, puede ser madera, puede ser plástico, puede ser metal. Si estamos reutilizando materiales, mucho mejor. Necesitamos también algo que sirva de drenaje, una primera capa. Si lo hiciéramos acá en miniatura, valga la aclaración, esto es solo un ejemplo, usamos el drenaje, una capita de drenaje. El suelo debe ser lo más poroso y suave posible. Tratemos de no usar únicamente tierra, sino mezclarla con otros componentes que van a hacer que viva mejor las plantas. Debe tener algo de minerales, en este caso tiene algo de carbón. Usamos una capita de suelo. Usamos compostaje, que ahorita después miramos cómo se hace bien, pero esto es lo que va a nutrir a nuestras plantas. Usamos algo que ayude a aligerar el peso. Tenemos que pensar que en las ciudades, si estamos en balcones o terrazas, no podemos cargar demasiado el peso de las materas. Entonces, icopor o perlita nos van a ayudar a aligerar el peso, siendo ambos un medio de crecimiento amable para las plantas. Y las plantas, pues que realmente son muchas, vienen en todas las opciones posibles. La idea es pues que usemos plantas jóvenes que tengan todo su potencial de crecimiento, así como nosotros cuando estamos jóvenes tenemos toda la energía para iniciar nuevos proyectos. Lo mismo le sucede a las plantas, es mejor iniciar con plantas jóvenes y no con plantas ya adultas. También necesitamos tijeras, guantes, si a las personas no les gustan estar en contacto con la tierra. Para riego, yo uso una botella normal y a la tapa le abro unos huequitos y con eso se puede regar. Es como la forma más eficiente de hacer el riego. Eso sería como lo básico: un contenedor, algo de drenaje, algo de sustrato, plantas y riego. ¿Cómo seleccionamos las especies y qué parámetros son importantes para el diseño de nuestra huerta urbana? Las plantas, yo creo que hay que tener en cuenta 3 conceptos. El primero es algo que nos guste comer y que usemos. No tiene sentido cultivar algo que no vamos a utilizar. El segundo concepto es en dónde va a estar ubicada la planta. Si la planta va a estar afuera o si está en un espacio interior como este, si va a tener mucha luz o menos luz. Por principio general, todo lo que cultivamos por hoja tolera un poquito más de sombra o necesita menos luz que, como por ejemplo, un tomate que vamos a cultivar por fruto. Lo que cultivamos por fruto debe tener más sol, más luz. Otro principio importantísimo a la hora de elegir las especies es el tamaño del contenedor. A mayor profundidad, mayor voy a poder tener plantas que crezcan más vigorosamente.
Por ejemplo, un tomate o una uchuva necesita mínimo 30 centímetros de profundidad, mientras que una lechuga puede estar contenta en unos 15 centímetros de profundidad. Entonces, si mi espacio no me permite demasiado, debo escoger especies de crecimiento pequeño. ¿Qué tipo de semillas podemos sembrar en nuestra huerta urbana? Colombia es un país megadiverso. Realmente somos muy privilegiados en todas las opciones que tenemos, pero por cuestiones de consumo y de mercados hemos reducido los alimentos. Aquí tenemos papas nativas que están listas para ser sembradas. Ellas las germina uno en una cajita oscura con una cama de ortiga y ruda. Ya cuando están en este punto se pueden poner, si estamos en ambiente urbano, en una lona e irla subiendo. Le ponemos siempre una capa de drenaje, puede ser piedra, en este caso son unos bloques que me encontré rotos, puede ser el mismo icopor en bolitas. Realmente la idea de esto es que el agua, las raíces no entren en contacto directo con el agua y que pueda, ahorita le abrimos unos huequitos para que el agua pueda salir. Como la papa es un cultivo que se va estirando, la planta va creciendo, le ponemos un poquito de tierra primero para que la papa pueda llegar a un ambiente rico y amable, no a un poco de gravilla o piedra. La lona empieza doblada, inicia el cultivo doblada así bajita. Sembramos nuestra papa con cuidado de no ahogarla, no se debe tapar completamente, más o menos la vamos a tapar hasta donde empiezan los brotes. Y en una lona nos caben más o menos 2 papas y tapamos un poquitico más. Es importante que los brotes tengan acceso a la luz. Conforme ella se va desarrollando, yo voy subiendo la lona y agregando más tierra. Eso va a forzar raíces en todo el interior, va a forzar la planta a ser muy alta y todo esto que va a hacer raíces me va a generar después papa. Más o menos cuánto se demora depende de la variedad de la papa. Hay papas que en 6 meses están, hay papas que se demoran 1 año. Y lo lindo de esto, si yo quisiera y estuviera en el campo, yo puedo llegar y dividir esta semilla en varias plantas. Cada brote va a ser una planta. Entonces, aquí podemos realmente maximizar. Aquí hay más o menos unas 6 plantas. Lo importante es siempre humedecer, apenas sembramos, tenemos que humedecer muy bien todo, porque pues las plantas necesitan agua y llegar a un ambiente seco no les da un buen inicio en la vida. Las hortalizas producidas en la agricultura urbana pueden ser de hoja, de tallo, bulbos, raíces, de frutos o de flor. Como todos, somos lo que comemos. La salud de las plantas depende de un buen sistema radicular y de las capacidades de nutrición del suelo. El suelo debe ser poroso, lo suficientemente poroso para que permita drenar el agua, pero también debe tener capacidad de retener los nutrientes. Entonces es como algo en la mitad entre no muy seco y no muy húmedo. Para hacer el lombricultivo en casa, que eso sí los invito a todos a que hagamos esto, la idea es en un contenedor más grande ponemos algo de origen vegetal. Si no tenemos esto, puede ser incluso el papel craft, algo natural. Les damos como la bienvenida a las lombrices. Aquí podemos ver la lombriz que se usa, es la lombriz roja californiana. Y lo que hacemos es que ponemos un poquitico de compostaje como bienvenida, como regalo de bienvenida a su nuevo hogar. Ponemos las lombrices
que deben venir en todos los estados de madurez. Esos punticos blancos son lombrices bebés. Con mucho cuidado, ellas son animales que pueden vivir hasta 25 años, son hermafroditas, se reproducen por sí mismas, básicamente no se enferman, son supremamente fuertes y les ponemos un poquito de comida picada, desechos de la casa. Entre más chiquito, mejor, pues si vemos el tamaño de una lombriz, pues cómo será la boca de ella, o sea, chiquitica. Si le ponemos una cosa muy grande, le va a costar trabajo. Entonces, entre más chiquito, mejor para ella. Ellas son completamente veganas, es decir, nada de carnes, nada de lácteos, y en este caso no les gusta tampoco el aceite, nada de grasas. Pero esto nos permite en la casa poder reutilizar todos nuestros residuos y evitar que se vayan a nuestros rellenos a generar gas metano. Las cubrimos con comida. Está muy grande. Y como es la primera vez, les vamos a adicionar un poquitico de agua. Este debe tener, un contenedor debe tener huecos, también debe tener drenaje, porque lo que huele feo en los procesos de compostaje es el líquido. Entonces es importante que podamos retirar el líquido. Entonces ya este iría en una caja más grande sin drenaje y aplico un poquitico de agua y tapo. La tapa debe tener ventilación. La lombriz le gusta la humedad y le gusta la oscuridad. Ella es un animal de tierra, no está acostumbrada a estar en contacto con el sol ni con el viento y tampoco está acostumbrada a espacios de luz. Entonces ya con esto, en unos 4 o 5 días, vamos a tener algo como esto, que es el compostaje, que en vez de botar los residuos a la basura, los podemos compostar en casa. ¿Cómo hacemos la propagación de semillas en la huerta urbana? La forma más eficiente en términos económicos y también de mantener nuestra biodiversidad es utilizar la semilla, ojalá nativa, limpia y orgánica. Tenemos una enorme variedad que estamos perdiendo. Podemos utilizar en nuestra casa cualquier contenedor, siempre miremos que tenga drenaje. Como vamos a germinar, debe ser oscuro. Le ponemos un poquito de plástico simplemente para darle esa oscuridad. Y aquí usamos un sustrato muy suave, muy delgadito, muy liviano, en este caso es coco. Lo mezclamos con esto que es perlita, que retiene la humedad y ayuda con el drenaje. Hacemos como una lasaña de capitas. Humedecemos antes de introducir la semilla. Las semillas son unos reservas de energía y ellas vienen con todo el código listo para germinar y vamos en este caso a germinar caléndula, que es una de las semillas más fáciles de germinar. Para tener éxito en las primeras veces es rico empezar con algo muy fácil para tener éxito y estar entusiasmados. Y las introducimos ligeramente, muy poquito, dentro del sustrato que acabamos de hacer y lo tapamos una gotica apenas cubierto con el mismo coco y volvemos a humedecer. Al tapar vamos a generar un ciclo de evaporación y transpiración. Eso va a hacer que yo casi no tenga que intervenir mi semillero, sino que el agua se va a condensar y va a volver a bajar. Esto más o menos en unas 2 semanas ya debemos tener vamos a empezar a ver las primeras hojitas y con esto pues podemos cultivar nuestros propios alimentos manteniéndolos de la misma planta. Otra forma, si quieren hacer semilleros en casa, es con los tubitos del baño. Hacemos unos semilleritos chiquitos
que manejamos con el mismo principio. Esto es una actividad fácil para trabajar con niños, con adultos, y tiene la ventaja que en el momento de sembrar, sembramos con todo y cartón. Aquí podemos introducir un frijol. Este es lo que llaman un frijol habita. Este fue cultivado en Villa de Leyva. Como es una semilla un poco más grande que la de la caléndula, la introducimos un poquito más abajo. Este se debe demorar unas 3 semanas en empezar a germinar. Elige un lugar con sol, no importa que no tenga terraza o balcón. La azotea o una ventana bien iluminada pueden ser el lugar perfecto para colocar tu huerto. Sí, las plantas también se enferman, eso es muy difícil de evitar. No debemos frustrarnos en el intento. Por ejemplo, aquí tenemos una a la que le dio una cochinilla blanca. Esto es por falta de circulación de aire. Ha estado encerrada en un espacio sin ventana y esto pues simplemente sucede. La podemos controlar con, a mí me gusta trabajar todo completamente orgánico, entonces hay unos que se pueden hacer con ajo y ají y lo mezclamos en un spray reutilizado si quieren, mejor. No necesitamos comprar ni gastar tanto. En insecticidas como en abonos, menos es más. Una sobredosis puede dañar tanto el abono, puede quemar las plantas, como el insecticida puede dañar las plantas. Introducimos un poquito de agua primero. Esta es una solución de ajo y ají. Aplicamos para esta dosis medio centímetro, ahí se ve la... Mezclamos muy bien y por más de que sea algo completamente orgánico debemos protegernos, siempre usar guantes y nunca hacerlo en condiciones de viento. No importa que sea ajo, no importa que sea ají. Debemos entender el ciclo de vida del insecto o de la peste, porque como estos son insecticidas de bajo impacto, vamos a tener que aplicar con más frecuencia. Si fueran insecticidas químicos, sistémicos, con una sola aplicación es suficiente. Entonces, más o menos en unos 8 días debemos volver a aplicar la misma preparación. Hay que aplicar muy bien por debajo de las hojas, por adelante y por debajo, porque el insecto bruto no es y él se esconde. Otro de los problemas que se presenta con frecuencia es la palomilla. Es un insecto blanco pequeño que cuando molestamos a la planta sale volando. Por lo general se encuentra debajo de las hojas, en grandes familias, y va a contaminar todas las plantas de la casa. El insecticida también puede ser el mismo de ajo o podemos hacer una preparación a base de ortiga. En este caso debemos cuidar nuestros ojos y aplicar por debajo de las hojas, teniendo en cuenta de cubrir toda la planta, porque las palomillas que ahuyente de acá se van a ir a otro lado de la... En el caso de la palomilla debemos hacer 4 aplicaciones, una cada 8 días, para matar los distintos niveles de infestación de la planta.
Afecta mucho al tomate, a la uchuva, y esos son como las plantas que más los llaman, y a partir de ahí se expanden a todos los demás plantas que tengamos en la casa. Otro de los problemas que se presenta con mucha frecuencia son los hongos, que se dan por factores de ambiente, humedad, calor y falta de circulación de aire. Los vemos como unos pelitos pegados en la hoja. La hoja se ve también pegachenta y se ve como si tuviera una capa de polvo, pero no es polvo, ese es el hongo. Este lo atacamos con leche y bicarbonato. Lo que hacemos es una mezcla de leche y bicarbonato con agua, y eso le cambia el pH a la hoja, y al cambiar el pH el hongo no sobrevive. La planta también nos muestra cuando tiene problemas de nutrición. Se le ven las venas más oscuras y el borde más claro. Esto quiere decir que tiene hambre. Entonces se llama clorosis. En este caso debemos aplicarle una dosis de compostaje o un humus líquido. ¿Por qué la agricultura urbana hace a las ciudades más sostenibles? La agricultura urbana nos permite cultivar los alimentos cerca de nosotros, generar menos desperdicios, utilizar los desperdicios de una manera provechosa. De la misma manera nos va a ahorrar en costos, porque en vez de desperdiciar la mitad del ramo de cilantro vamos a cortar solo las hojitas que necesitamos. A nivel de urbanismo, los espacios verdes son cada vez más reducidos, las ciudades son más densas, y lo vemos en una ciudad como Bogotá, donde cada vez somos más en menos espacio. Y la agricultura urbana nos permite generar espacios de comunidad, de convivencia en familia. Los invito a todos a hacer actividades de agricultura urbana, no importa el espacio, no importa lo grande o lo pequeño que sea, van a disfrutar enormemente el placer de cultivar algo propio. Esa lechuga, esta selga que van a tener en casa cultivada por ustedes, va a saber 25 veces mejor que cualquiera que consigan en el supermercado.